El día de hoy vamos a estar, allá están Carlitos, allá en el salón de allá, en el fondo, ahí puedes ir. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio que hemos empezado desde la semana pasada y que está vinculado con lo que aprendimos desde hace algunos meses atrás. Hace algunos meses atrás empezamos a ver las 5 solas de la Reforma que tienen que ver con lo que creemos es parte de lo que cada uno de nosotros que asistimos o que pertenecemos a una iglesia reformada tiene que saber. Porque la verdad es que a veces asistimos a algún lugar o formamos parte de algún lugar y no entendemos bien por qué las cosas se hacen de manera diferente o por qué no se hacen las cosas como en algún momento aprendimos en otro lado. Y entonces aprendimos que las 5 solas, las cuales pusimos ahí, tienen una enseñanza que enriquece nuestra manera de ver, de estudiar la Escritura. De ahí partimos para aprender las doctrinas de la gracia, que van muy vinculadas con lo que aprendimos. Y aprendimos de lo que la Biblia enseña acerca de las doctrinas de la gracia. Y tiene que ver con lo que vamos a ver y a continuar el día de hoy, que lo empezamos la semana pasada y si Dios permite la siguiente lo terminaremos. El título de la predicación, de la enseñanza de este día es el mismo de la semana pasada y seguirá siendo el mismo de la siguiente semana. La pregunta más importante de la vida. Si nosotros pusiéramos un letrero allá afuera, grande, espectacular, que dijera cómo llegar a la vida eterna, ven, conoce cómo obtener la vida eterna, no creo que mucha gente viniera. Sinceramente no creo que mucha gente le llame la atención. Si pusiéramos un letrero allá afuera que diga cómo triunfar en la vida, cómo obtener más recursos, cómo tener una familia exitosa o cómo prosperar y cosas de ese tipo, creo que llamaría más la atención. Hemos empezado desde la semana pasada a formular en base a lo que una persona le pregunta a Jesús, ¿cuál es la pregunta más importante de la vida? Y sin más preámbulo vamos a ir ahí. Lucas, capítulo 10, versículo 25 en adelante. La versión que yo busqué para compartir en esta mañana es la versión Palabra de Dios para Todos, que dice que es un experto. En otras dice un maestro de la ley. Dice entonces un experto de la ley se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Ahora, cuando dice aquí que este hombre se levantó, debemos entender el contexto. El contexto de lo que se está desarrollando aquí es que hay un momento donde están, como ahorita en este estudio, en esta predicación, si usted quiere, están viendo la Escritura. Y alguien que es un experto, alguien que conoce del tema, se para, y esto asume que estaba dentro de la multitud que estaba escuchando, y pregunta. Pero la intención es probar. Y como aprenderemos el día de hoy, pregunta para probar quiere decir que él sabe la respuesta. O sea, él va a hacer una pregunta a la cual él ya sabe cuál es la contestación. Y quiere saber si el que va a responder realmente sabe, si coincide. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Versículo siguiente, entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Él contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, tienes razón, hazlo, ¿y cómo dice? Y vivirás. Pero como quería demostrar que su manera de vivir era correcta, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi semejante? Alguien alguna vez dijo que nuestro semejante es la persona que tenemos ahí junto, ¿no? Porque la otra versión dice, ¿quién es mi prójimo? Y alguien dijo, tu prójimo es el próximo, el que tienes allá a tu lado, a la persona que más cerca esté de ti. Y con esta lectura volvemos a la pregunta más crítica que alguien jamás podría haber hecho, o a la que se le puede dar respuesta.
¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Esta era una pregunta predominante en la época. Había sido una pregunta que prevalecía durante mucho tiempo en los judíos, en su mente, en su corazón. Era algo que les daba vueltas, porque ellos, como buenos judíos, sabían el estudio del Antiguo Testamento que decía, que hablaba acerca de una vida después de esta vida, una vida eterna. Hace unos días estaba yo en la escuela, porque hoy, gracias a Dios, tengo un nuevo trabajo y estoy en la escuela dando clases, y me llamó mucho la atención que uno de los alumnos que tengo de 5º año decía, a la pregunta que le hacía la psicóloga que estaba haciendo un ejercicio, le decía, ¿qué es lo que quieres en la vida? ¿Qué es lo que más deseas? Y un niño de 9 años dice, yo lo que más deseo es ser eterno. Y me remonté a lo que estudiamos la semana pasada y pensé dentro de mí y dije, si tú supieras que eterno eres, porque aprendimos la semana pasada que todos somos eternos. La diferencia está entre dónde vas a pasar la eternidad. Porque la Escritura enseña que toda persona es eterna. Ya sea que pase la eternidad con Dios o sin Dios, pero van a ir a una eternidad. ¿Por qué? Ellos sabían, y cuando digo ellos me refiero a los judíos, que por ejemplo Daniel 12, versículo 2 dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra, ¿qué? Eterna. Entonces esto quiere decir que después de esta vida hay una eternidad. Y por eso decía yo la semana pasada que cuando Dios nos concede la vida, a ti y a mí, que la misma Escritura dice que los más fuertes llegaremos, si Dios así lo determina, a tener 80, 90 años, las personas más fuertes. Los que no, bueno, partirán antes. Pero comparado a esos años, 80, 90 años, que son los considerados los más fuertes, los más longevos, no es nada con lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue después de esta vida, lo creas o no lo creas, es una eternidad. La diferencia va a estar dónde la vas a pasar, con Dios o sin Dios. Y aprendimos también que la Escritura dice que cuando estemos en aquella eternidad, no perderemos lo que conocemos nosotros como nuestra capacidad para sentir, para poder estar conscientes de lo que está pasando. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si estás sufriendo, estarás consciente de que estás sufriendo. De que si eres feliz, de que si estás en paz, estás consciente de que tienes eso. Así que la promesa del Antiguo Testamento era que Dios enviaría a su ungido, que establecería un reino eterno. Y los judíos, por supuesto, anticiparon que ese reino eterno donde Dios gobernaría a través de ese Mesías ungido, donde prevalecería la justicia, la paz, donde todo lo que se le prometió a Abraham, a David y a todo lo que se prometió en Jeremías, en Ezequiel, se cumpliría. Habría un reino de justicia, paz, gozo, de perfecta armonía, de perfectas relaciones. ¿Tú te puedes imaginar un momento, un lugar así? Y lo digo con mucho respeto, porque lo que estoy diciendo es que no muchos conocemos o no muchas personas conocen ese tipo de situaciones. Me acuerdo mucho que cuando mis hijos, que hoy ya son adultos, una vez llegaron a la escuela y me decían, oye papá, pero es que me dice mi amigo, mi hijo, me dice mi amigo que sus papás se van a divorciar, y se pone él a llorar y me dice, ustedes no se van a divorciar, ¿verdad? Digo, no, nosotros no nos vamos a divorciar. ¿Por qué lo dices? Porque el entorno en el que ellos estaban, muchos de ellos se estaban divorciando, había pleitos, había una infinidad de cosas. El otro día viene uno de mis nietos y me dice, le dijo también a mi hijo, a su tío, le dice, oye tío, ¿por qué ahí en el béisbol me dicen todos mis compañeros, me dicen, usted conoce la palabra, y lo voy a decir sin el afán de sonar mal, y perdóneme, pero usted conoce la palabra esa que es equivalente al animal que ara la tierra, que es un buey, pero que no lo usamos como eso, o sea, no decimos es el animal que, sino en lugar de la B usamos una G,
¿Sí sabe a lo que me refiero? Y entonces me decía mi nieto, le decía a su tío, oye tío, ¿por qué mis amigos me dicen eso? Y entonces nos pusimos a pensar que mucha gente vive en un entorno, vive en un ambiente diferente. Y a lo que voy y lo que estoy tratando de decir es que cuando tú piensas, por ejemplo, en la vida eterna con Dios, donde va a haber paz, justicia, amor, armonía, muchos de nosotros a lo mejor no conocemos ese tipo de vida. Muchos de nosotros a lo mejor no sabemos qué es eso, porque nunca lo hemos tenido, porque nunca lo hemos experimentado. Y esa era la promesa, que habría un reino así. Ellos querían estar ahí. Su preocupación era la vida eterna y con eso se estaban refiriendo a la próxima vida, a entrar a ese reino de los cielos. Y esta pregunta estaba en sus mentes y surge, varias veces en los encuentros con Jesús en su ministerio. Y lo puedes leer en Mateo, lo puedes leer en Marcos, en Lucas, en Juan, en diferentes ocasiones cuando la gente vino y esencialmente hizo la misma pregunta: ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? ¿Qué hago para asegurarme que las obras que yo haga me van a llevar a ese reino eterno? ¿Por qué? Porque tenían una mirada hacia adelante, hacia lo que sigue. Ahora, aquí es importante recalcar que muchas personas se levantan todos los días y no piensan en un futuro. Muchas personas se levantan o viven su vida de día en día y no están pensando en un futuro, no están proyectando sus vidas hacia lo que sigue. Dicen, bueno, esta semana, si Dios quiere, mañana, pues mañana vamos a ver qué trae la vida o qué dice Dios. Sí, pero no estás pensando en 5 años, no estás pensando en 3 años, no estás pensando en qué va a pasar de tu vida. Mucha gente no depara en eso, mucha gente no se prepara para lo que viene. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros no nos gusta pensar mucho más allá. Ahora, tampoco estoy diciendo que nos pasemos la vida pensando qué va a suceder de nosotros en 20 años, porque no sabemos si vamos a vivir el mañana. Pero lo que estoy diciendo es que sí debes pensar en qué va a suceder si tú te mueres hoy. La verdad es que la pregunta que hace la sociedad es: ¿cómo puedo tener una mejor carrera? ¿Cómo puedo subirme en la escala económica? ¿Cómo puedo sentirme mejor conmigo mismo? ¿Cómo puedo mejorar mi matrimonio, tener una mejor familia, satisfacer mis necesidades? Y todo se trata del de aquí y ahora. Estaba pensando que la verdad es que a mí nadie nunca y conozco de la palabra de Dios desde hace, apenas cumplimos 34 años, mi esposa y yo, de casados. Cuando la conocí a ella hace 34 años, y en 30 años a mí nadie me ha preguntado, oye, ¿cómo le hago para recibir la vida eterna? A mí no, a lo mejor a alguien de ustedes sí, pero a mí no. La gente no se hace esa pregunta sobre la eternidad. No se habla de la muerte, porque nadie quiere lidiar con la realidad de la muerte, pero necesitamos aprender qué importante es pensar en la vida eterna en cuanto tengamos que entregar cuentas. Y este escriba le hace esta pregunta correcta a Jesús, y la semana pasada dijimos que Jesús en esta porción de la Escritura nos va a enseñar cómo es que se debe hacer el evangelismo personal. Y es un modelo para nosotros de cómo hacer un evangelismo personal efectivo. No como ahorita yo parado delante de un grupo de personas que son ustedes, sino en el uno a uno. Sino cómo hablar con las personas uno a uno. Los judíos querían creer, y creo que parte de su convicción tradicional por ser judíos los hacía pensar que guardar las ceremonias, los ritos, los sacrificios les garantizaba el reino de los cielos. Como por ejemplo, a lo mejor a algunos de nosotros se nos enseñó desde chiquitos que si pertenecías o habías nacido en una cuna con cierta tendencia religiosa, con eso ya tenías el cielo. Yo me acuerdo mucho que cuando yo era niño y me enseñaron la doctrina en la que yo pertenecía antes, esa era la enseñanza.
Que una vez que te bautizaban de niño y te decían, te quitaban los cuernos, no sé si lo has escuchado, que te bautizaban y te quitaban los cuernos y decían, ya está, ya está, tú te vas al cielo. Y no importaba a todos los demás. Los judíos tenían una convicción más o menos en ese sentido de que si guardaban la ceremonia, los ritos, los sacrificios, garantizaban su entrada al reino. Pero Pablo echa abajo todo eso cuando escribe en Filipenses y dice, todas las cosas que yo hacía, todo lo que yo hacía, para mí terminó siendo basura. Y creo que es cierto decir que en el sistema del judaísmo, que existía en esa época de Jesús y que todavía podría existir el día de hoy, creían que por estar circuncidados, guardar el sábado, mantener los rituales, las ceremonias, las tradiciones, por lo menos en la superficie era una esperanza ilusoria de que podían llegar al reino de Dios. Pero aún así, y por alguna razón extraña, en su corazón, en su mente, todavía preguntaban, pero ¿y cómo tengo que hacerle? Pero a ver, espera, si te han enseñado que si guardas, que si sigues, que si obedeces, ¿por qué todavía está en tu mente y en tu corazón la pregunta, pero ¿y cómo le hago? Leía yo en el estudio que estaba haciendo en esta semana de que es la conciencia que siempre te está acusando. Es una conciencia que nunca está calmada porque reconoce que hay que tratar con esa culpa que hay. Y que saben que todavía hay un pecado y que saben que todavía hay esa maldad dentro de ellos. Y que en algún momento eran considerados como los religiosos de aquel entonces. Usted se sabe ese dicho que decían las abuelitas de hace tiempo que corazones, ¿cómo es? Era algo así de vemos y corazón. ¿Cómo es? Ah, ese es. Caras vemos y corazones no sabemos, ¿no? O sea, yo aquí me puedo portar con ustedes así como un santo y ustedes dicen, oh, wow, ¿no? Y como les he dicho siempre, si preguntamos aquí, ¿cómo estás? Oh, muy bien, ¿no? ¿Cómo está tu matrimonio, Charlie? Oh, muy bien, ¿no? Y a lo mejor por dentro dices, si supieras cómo estamos, ¿no? Bueno, la verdad es que la Biblia dice que el único que pesa, que conoce y que sabe cómo está el corazón es Dios. O sea, tú puedes venir a la iglesia, puedes traer tu Biblia, puedes predicar, tú puedes ser cristiano de 50 años, puedes saberte todos los versículos que tú quieras, pero dentro de ti, lo que hay ahí adentro, solo Dios lo conoce. Y estas personas sabían y seguían y eran parte del pueblo elegido, pero aún así preguntaban, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué? Porque Jesús en algún momento lo describió y dijo, ustedes por fuera son blancos, pero por dentro están echados a perder. No son aptos para el reino de Dios. Y así surge esta pregunta. Y la última vez que estuvimos hablando acerca de esto, dijimos algo muy importante. Si vas a evangelizar a alguien, por favor, ten en cuenta esto. Jesús no promete salud, riqueza, prosperidad, una mejor carrera, un matrimonio perfecto, una gran familia, libertad de problemas. Esas no son garantías del Evangelio. Jesús no promete eso. Me acuerdo mucho que hace años algunos maestros, cuando protestaron, caminaban por las calles y iban con sus carteles, ¿no? Unidos, el pueblo jamás será vencido, ¿no? Y ahí iban y decían, oren por nosotros para que nos hagan caso y para que nos suban el sueldo y para que la reforma educativa y que no sé qué, que no sé cuándo. Sinceramente, ¿tú crees que a Dios le interesa la reforma educativa? Claro que no. A lo que voy es, en este mundo tendremos aflicciones, dijo Jesús. Y luego dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nunca te promete tener salud, prosperidad, bienestar,
una familia estable. No, te da la capacidad de soportar las dificultades, la capacidad de ver a Dios obrar a partir de las cosas malas que vienen a nuestra vida. Eso es parte de la garantía, pero no hay garantía de que usted estará libre de dolor, de sufrimientos, de problemas. Hace rato cantábamos algo y decía, tú orquestas mis alegrías y mis tristezas. O sea, el venir a Dios, el presentarse delante de Dios, el estudiar la palabra de Dios, no va a resolver tus problemas. Eso no es lo que predicamos. Esa no es la predicación. La salvación se trata de la próxima vida, no de esta vida. Entonces, si vas a evangelizar a alguien, en lugar de enfocarte en esta vida, debes llevarlo a entender que hay una próxima vida. En lugar de decir, estamos aquí con el evangelio para que tu matrimonio esté mejor, para que tu familia sea estable, para que tengas una mejor vida, mejor dile, estoy aquí para que tengas la garantía de que cuando mueras vayas a una eternidad con Dios. Porque esta vida es como dice Santiago. ¿Alguna vez has viajado por las cumbres de Maltrata? Seguramente. De repente entras a las cumbres y empiezas o una de dos, o a subir hacia Puebla o vienes de regreso y está la neblina. Y pasas una curva y ¡fum!, se fue la neblina. Ya no hay nada. Así es la vida. Un día es y el otro día se acabó. Me acuerdo mucho de este ejemplo cuando iba yo caminando por el Boulevard de Fortín. Iba yo a cruzar el bulevar y del camellón del Boulevard de Fortín salió un topo. ¿Conoce usted los topos? Chiquito. Salió un topo de en medio del bulevar, del camellón. ¡Pluc! Salió el topo, salió corriendo y ¡pluc!, pasó un carro y lo aplastó. E inmediatamente pasó un perro y se lo tragó. Y me quedé así asombrado porque dije, en menos de 15 segundos, este cuate desapareció para siempre. Salió de su agujero, lo aplastó un carro y se lo tragó un perro. Se acabó. Nunca más. Y entonces yo dije, ¿qué? En un segundo. Así es la vida. La última vez que estuvimos juntos entramos en detalle de cómo la Biblia indica que todas las personas van a vivir para siempre, ya sea en el cielo o en el infierno. Y la primera tarea de toda persona que predica el Evangelio, de todo cristiano, es que el Evangelio es mostrarle más bien a alguien de lo importante que es la próxima vida. Porque es para siempre, y es para siempre en la bienaventuranza del cielo o en los horrores del castigo conscientes lejos en el infierno. Y esto dijimos que íbamos a verlo en algunos puntos y les di el primer punto y eso lo tocamos la semana pasada y el primer punto era que se necesita el reconocer. Tienes que reconocer que vas a tener que vivir para siempre, ya sea en el infierno o en la presencia de Dios. Entonces, cuando vas a predicarle a alguien le vas a decir, oye, tienes que estar conscientes de esto. La Biblia habla que después de que tú mueras hay una vida eterna. ¿En el cielo o en el infierno? Eso es lo primero. Cuando testificas, cuando le das el Evangelio, tienes que llevarlos a ese punto. Porque el Evangelio no promete otra vez ninguna comodidad en particular o éxitos en esta vida. Y cualquiera que diga que las ofertas del Evangelio son para esta vida no está diciendo la verdad. Eso es un engaño. Y el hombre de la historia, este abogado o este experto en la ley, que se reconoce como un escriba, porque un escriba es aquel que tiene la capacidad de entender lo que dice la ley de Dios, que es este hombre, viene, hace la pregunta correcta y estamos aquí hoy estudiando esto, porque la gente no está haciendo la pregunta correcta. En lugar de cultivar sus mentes en la dirección de la pregunta correcta, reinventamos el cristianismo como una especie de mensaje para cambiar las circunstancias actuales. Eso no lo es. O sea, hacemos estudios y decimos, venga y aprenda cómo a través de 10 pasos usted puede ser feliz.
Venga y aprenda cómo en 15 pasos usted puede tener éxito financiero. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que enseña la Escritura. Tenemos que volver al hecho de que nuestro mensaje es un mensaje de liberación de una condenación eterna y de un castigo en el infierno en la siguiente vida. Y así llegamos al punto número 2. Después de que reconocemos de la vida, que hay una vida eterna, tiene que haber una motivación para esa vida eterna. Si la persona llega al lugar donde reconoce que el Evangelio no se trata de aquí y ahora, sino de una eternidad, de 2 lugares a donde posiblemente podría ir, el cielo o el infierno, ¿cómo motivas a alguien para esa vida eterna? Lo único que puedes hacer es explicarle las alegrías del cielo o los horrores del infierno. Y otra vez, les explicas que todo ser humano es inmortal. Todos van a vivir por siempre, en un lugar o en otro. Así que cuando le prediques a alguien, predícale la verdad. Dile, ¿estás preparado? ¿Qué si te murieras hoy? ¿A dónde irías? Oh, yo no creo. Bueno, es que esa no es la pregunta. La pregunta no es si crees o no crees. Porque tú me puedes decir, yo no creo. Ok, allá tú. Cuando llegues allá vas a decir, me dijo y no creí. Ahora quiero pensar que usted cree y usted quiere saber, por eso está aquí. La Biblia habla acerca de esto. Así que no demos el Evangelio sobre la base de tienes problemas en tu vida, tienes dolor, te sientes mal, deja que Jesús lo arregle, porque eso es superficial. Ese no es el problema, porque tan pronto como comienzas a hablar sobre el cielo y el infierno, tienes que presentar, tienes que hablar acerca del pecado. Porque alguien va a decir, bueno, si Dios es amor, si Dios es tan bueno, no creo que me mande al infierno. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que hay un infierno. Y entonces tienes que explicarle. Porque vas a ir al infierno porque Dios justamente, porque Él es justo, todo lo que dice, todo lo que hace es justo, va a mandar al infierno a las personas. Piénsalo. Y aquí es a donde comienza el evangelio efectivo. Cuando obtienes la atención de las personas y presentas los gozos del cielo, las glorias del cielo y los horrores del infierno, la realidad del pecado, la necesidad desesperada del perdón, la provisión de Dios en Cristo para proveer ese perdón y librar al pecador del reino de las tinieblas para pasarlo al reino de su Hijo amado, al menos ahora te has colocado o has colocado esa posición para motivarlos para la vida eterna. Así que este abogado viene con Jesús y, como les dije hace un momento, debe haber sabido acerca de esto, porque ellos lo habían estudiado. Daniel 12:2, otra vez, la gran cantidad de muertos que descansa bajo la tierra, dice, se levantará, dice, y algunos se irán a disfrutar de la vida eterna y otros pasarán vergüenza y serán despreciados por siempre. Él no quería una resurrección a la desgracia, al desprecio, a la vergüenza eterna. Él quería una vida eterna motivado para vivir todas las bendiciones que hay en la presencia de Dios. Leo otra vez Lucas 10:25. Entonces un experto de la ley dice, se levantó para probar a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y como les dije hace un momento, no sería inusual que alguien se levantara y que al escuchar una lección de alguien preguntara o cuestionara, comentara, hiciera una consulta o hiciera alguna aclaración. Y al ver que la Escritura dice que este hombre era un experto de la ley, entonces hablamos de que no es un experto en la ley de derecho civil o de la ley romana, no, es un experto de la ley de Dios. ¿Alguien sabe cuál es la ley de Dios? Usted me puede decir la Biblia, sí, pero ¿usted sabe cuál es la ley de Dios? Los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés, el famoso Pentateuco.
Ellos estudiaron esa ley. Ellos sabían de esa ley. Ellos eran personas que conocían, y eso es lo que nos hace pensar que es un escriba, porque ese es el término normal o común utilizado para describir a estas personas. Eran judíos que se habían convertido en expertos en ese conocimiento, en la interpretación y aplicación de las normas y reglamentos legales judíos. ¿Alguien es abogado aquí? ¿No? Los abogados, si tú le preguntas, oye, ¿cómo es esta situación cuando alguien así, mira, lo que pasa es que el artículo y la ley y el Estado y la federación y el juez y y a la letra dice y te explican todo? ¿Por qué? Porque conocen de la ley. Bueno, estos hombres conocían de esa ley. Y los escribas, hagan de cuenta que eran los que conocían los términos. Y los fariseos tomaban a los escribas como asesores legales. Y mientras los fariseos trabajaban para desacreditar a Jesús, se apoyaban o consultaban con los escribas hagan de cuenta que era algo así. Mientras Jesús hablaba o enseñaba algo, los fariseos escuchaban. Volteaban a ver al escriba y le decían, ¿cómo ves? Y el escriba decía, no, pues sí, tiene razón, porque en tal, así, sí es verdad. Ok. Entonces, ¿cuál era el complot? Lo que estaban buscando ellos para eventualmente acusarlo o más bien desacreditarlo, para poderlo acusar y atraparlo en alguna violación que haya hecho referencia a la ley de los judíos, era esa. Mientras unos escuchaban, los otros iban analizando lo que él estaba escuchando, porque lo que querían hacer era acusarlo de blasfemia, lo cual nunca pudieron hacer. Así que usaron a estos escribas para inventar esas acusaciones como sus asesores legales. A menudo se le ve interrogado a Jesús por los fariseos, los cuales no tenían ningún poder, no tenían ninguna autoridad, pero eran aconsejados por aquellos que sí conocían que eran estos hombres. Entonces, este hombre se pone de pie, no es una interrupción irrespetuosa, porque lo reconoce como maestro. Se levantó para probar a Jesús, una frase interesante, le pregunta, claro que tiene una mala intención, porque es una prueba para probarle, y es como les dije, toda pregunta que demanda una respuesta, pues es una prueba para saber qué tanto sabes. Y entonces espera que Jesús le diga, espera que Jesús le responda lo que él ya sabe. Y lo que es interesante es cómo Jesús le contesta. Pero lo que vamos a aprender aquí es que Jesús le dice, se la voltea. ¿Y tú cómo lo interpretas? ¿Y tú qué sabes? Y lo que este hombre contesta no es otra cosa más que la Escritura. Y aquí vemos que nosotros tenemos que, cuando prediquemos a las personas, número uno, enseñarles que hay una vida después de esta, que es la eternidad. Número dos, tenemos que motivarlos para que ellos quieran esa vida. Y en tercer lugar, al evangelizar, debemos hablar de la complexión de la vida eterna, de la forma, del orden, de la naturaleza, la estructura, el conjunto que refiere a la vida eterna. Lucas 10:26, entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo entiendes? Esto es muy importante porque los líderes querían acusar a Jesús siempre de que había quebrantado la ley. Y cuando él dice que está escrito en la ley, lo único que está haciendo es, yo estoy de acuerdo con lo que dice la ley. Jesús confirma su compromiso con la ley. Y aunque estos hombres la ley, los primeros 5 libros de la Escritura son el Pentateuco, y estos hombres que habían estudiado la ley, la conocían al derecho y al revés. Pero
la habían acomodado, la habían embellecido, la habían maquillado, como hacemos nosotros, ¿no? Es decir, sí entiendes que nosotros, los seres humanos, las cosas de Dios gradualmente las hemos ido, como nos ha ocurrido en todos los aspectos de la vida, hemos ido bajando las cosas a otro nivel, le hemos quitado la importancia. ¿Cuántos de ustedes de aquí se acuerdan que antes a los padres se les hablaba de usted? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos de ustedes reconocen que antes el papá o la mamá tan solo con que volteara a verte, tú ya sabías que te tenías que sentar bien, que portar bien, que algo estaba sucediendo? ¿Se acuerdan de eso? Ahora, dígame una cosa, ahora ¿cómo es el trato de los hijos hacia los padres? No me tiene que decir, yo tengo hijos, yo tengo nietos, trabajo con niños. O sea, ¿cómo se han ido perdiendo es que no sé qué palabra usar, no sé qué término usar, pero como que se ha degradado la autoridad, como que se han bajado los estándares que antes teníamos. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, pues estas personas habían desde ese entonces, conocían la ley, y aquí estaba la ley y dijeron, sí, pero, y empezaron a hacerlo y acomodarlo a su forma. Por eso Jesús le dice, ¿y tú cómo la interpretas? ¿Y tú cómo la ves? Fíjese, le voy a dar un ejemplo. Estas personas dijeron que la ley de Dios tenía 613 leyes. ¿Por qué 613? Porque eran 613 las letras de los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no matarás, etcétera, 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 etcétera. Todos eran 613 letras. Y dijeron, son 613 leyes entonces. Y luego dijeron que estaban divididas en 248 leyes positivas. ¿Por qué 248? Porque a alguien en algún momento se le ocurrió o llegó a la conclusión que el ser humano estaba conformado por 248 partes, la anatomía humana. Y entonces dijeron, pues si el hombre está formado por 248 piezas, entonces debe haber 248. Pero hay 365 leyes negativas. Entonces, si sumas las 248 más las 365, te dan las 603. Entonces, ellos empezaron ahí a sacar sus conclusiones y empezaron ahí a hacer sus propias conclusiones y acomodaron las leyes. Unas eran más difíciles, otras eran más sencillas, unas eran extravagantes, pero se perdieron en todo eso. Por eso es que Jesús le dice, ¿y tú cómo interpretas la ley? Y lo que contesta este hombre está en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y luego Levítico 19:18 dice, no abriguen rencores ni sean vengativos con sus compatriotas, más bien amen a sus semejantes como a sí mismos, porque yo soy el Señor. Eso es lo que contesta él en Lucas 10:27. ¿Quieres ponerlo, por favor? Lucas 10:27. Él contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu semejante como a ti mismo. Es lo que acabamos de leer aquí en Levítico y en Deuteronomio. Él sabía la ley, o sea, él sabía lo que había que hacer. Era una respuesta correcta. El problema de esto es que no se puede hacer. No se puede hacer esto. No se puede cumplir esto. Vamos a Marcos.
Marcos capítulo 12, versículo 28. Se acercó uno de los maestros de la ley, otro, que los había oído discutir. Se había fijado en lo bien que Jesús les había contestado y preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús contestó: el mandamiento más importante es este: oye Israel, el Señor Dios, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu semejante como te amas a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Entonces el maestro de la ley contestó: esa fue una buena respuesta, maestro, tienes razón. El Señor es el único Dios y no hay otro aparte de Él. Uno debe amar a Dios con todo su corazón, con todo su entendimiento y con todas sus fuerzas, y al semejante como a sí mismo. Estos mandamientos son muy importantes, son más importantes que todos los sacrificios que se queman completamente y otros sacrificios que ofrecemos a Dios. Lo vuelvo a volver a leer. Estos mandamientos son más importantes que todos los sacrificios que se queman completamente y otros sacrificios que ofrecemos a Dios. Versículo 34. Al ver Jesús que el hombre había contestado sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Después de aquel momento nadie tuvo el valor de hacerle estas preguntas. ¿Quieres la vida eterna? Aquí es como se obtiene. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el énfasis aquí es muy fuerte. Se repite 4 veces. ¿Y cuál es el punto? El punto es enfatizar la perfección, la plenitud, la extensión de ese amor. Porque dice con todo tu corazón, y luego no dice alma, fuerza y mente. Lo voy a volver a decir. Dice con todo tu corazón y no dice alma, cuerpo y mente. Dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Sí me entiende lo que le digo? Involucra todo. Tienes que amar a Dios con toda tu mente. Tienes que amar a Dios con todas tus fuerzas. Tienes que amar a Dios con todo. Con todo, con todo, con todo, con todo. Ahora yo le pregunto, ¿quién hace eso? Entonces, ¿de verdad quieres ir al cielo? ¿Quieres ir con Dios? ¿No quieres ir al infierno? Tienes que amar a Dios con todas las facultades que posees total y perfectamente. Ellos lo sabían. El abogado que acabamos de leer ahorita dijo: tienes razón. El abogado respondió con la misma escritura. Ellos sabían esto, estaban conscientes. Pero también tenían que lidiar con el hecho de que si miraban su propio corazón, sabían que no lo amaban con todo su corazón, ni podían amar a Dios de esa manera. Ellos no podían, ni tú ni yo tampoco. Estábamos condenados. Porque eso es lo que enseña la ley. Antes decían: ¿quieres entrar al reino de los cielos? Sí, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Dice, pues sí, o sea, pues sí lo amo, pero también amo mucho a mi esposa, también amo mucho a mis hijos. Pero también amo esta vida, o sea, no, es con todo. Y entonces, ¿a qué voy? Estaban condenados, no se puede, no se podía. Y luego amar al prójimo como a mí mismo. Y entonces llegas al resumen, llegas al punto donde dices: no puedo. Exacto, no puedes. Necesitas un Salvador. Necesitas a alguien que te ayude. ¿Por qué? Porque para poder amar así, tienes que tener el amor de Dios en ti. Si no, no se puede. ¿Alguien ha escuchado del amor ágape? ¿Del amor fileo? ¿Del amor eros? ¿Sabe lo que es el amor eros?
El amor eros es de donde viene la palabra erótico, de donde dices, ay, cómo me gustan los ojos de esa persona, híjole, su cabello, qué bonito cabello, ay, cómo sonríe, ay, cuando sonríe siento mariposas en el estómago, y así empieza el amor eros. Sientes una atracción hacia esa persona. No estamos hablando de eso, porque nadie ha visto a Dios. No estamos hablando de un amor fileo. ¿Ha escuchado la palabra Filadelfia? Por lo menos el queso Filadelfia, ¿lo ha escuchado? ¿Sí? Filadelfia significa amor, pero significa un amor de amigos, como el que tenemos, como el que podemos experimentar. Puede ser de hombre a mujer, de mujer a mujer, de hombre a hombre. Como cuando quieres a alguien porque creciste con él toda tu vida, fuiste a la misma escuela, es tu vecino tal vez, o dices, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, y te gozas con él, y es tu cuate, y es tu amiga, ¿cómo estás, amiga? Ay, qué gusto verte, no nos hemos visto en tanto tiempo, y eres mi comadre. Ese tipo de amor, tipo fileo. Pero el amor ágape es ese amor que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que se necesita cuando dos personas se dan el sí. Cuando vienen al altar y dicen, Señor, nos queremos unir en santo matrimonio. Todo empieza con el amor de fileo, pasa al amor eros, y muchos se casan ahí. Y están emocionados y todo, pero luego se le cae el pelo, se queda chimuelo y engorda, y entonces ya el amor eros como que ya pasa, dice, no, pues ya eros ya no. Entonces necesitas el amor de Dios para amarle, soportarle, perdonarle, aguantarle. Ese es el amor que solamente Dios tiene, solamente Dios da. Es el amor que necesitamos para amar al Señor con todo. ¿Y sabes qué enseñan los 10 mandamientos? La primera mitad de los 10 mandamientos enseñan que cómo debes tratar a tu prójimo. Perdón, cómo debe ser en tu relación con Dios, y la segunda mitad de cómo debe ser tu relación con el prójimo. Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, tú no le robas a tu vecino. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, tú no le mientes. Si tú amas a Dios con todo tu corazón, tú no deseas lo que Él tiene. No sé si me estoy explicando. No lo matas, no das falso testimonio contra Él. Entonces está vinculado. Entre más ames al Señor, menos daño le haces a la gente. Y luego el Señor le pone la cereza al pastel y le dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esa palabra de negarse a sí mismo, la expresión en el griego es despréciate a ti mismo. ¿Sabes qué quiere decir eso? No te centres en ti. No pienses en ti. ¿Cuántos piensan en sí nada más? No levantes su mano, todos pensamos en sí nada más. Todos pensamos en nosotros primero. Tengo hambre, ya dame de comer. Primero sírveme a mí, ¿no? ¿O no? Como dice el dicho, mientras coma yo soy malo para los dichos, pero sí me acuerdo de algunos. Mira, ese es. Mientras coman mis dientes, que Dios ayude a mis parientes, ¿no? ¿Cómo es? Algo así, no me acuerdo, pero es algo así. Pero Jesús dice, no pienses en ti, piensa en los demás. Por eso se necesita del amor ágape, del amor de Dios en un matrimonio. En la relación con los hijos, cuando los hijos te fallan, cuando los hijos son ingratos, cuando los hijos desobedecen, cuando el jefe yo voy a decir en la escuela, pero cuando el jefe en el trabajo, en donde sea que sea, es como es, tú tienes que amarle, respetarle, obedecerle, someterte. ¿Por qué? Pues porque es lo que Dios manda y lo que Dios espera de ti. No se trata del amor propio, no se trata de la autoestima, aunque muchos dicen lo contrario. La caída en el hombre ha generado que el orgullo domine nuestras vidas.
Por eso no se puede odiar a uno mismo. Pero tenemos que trabajar en eso. La persona que ama perfectamente a Dios y a los demás es desinteresada, es la que califica para la vida eterna, la que tiene la capacidad de demostrar ese amor en su perfecta confianza a Dios, su devoción, su comunión, su humildad, obediencia. Y usted podría pensar, nadie va a hacer eso, es correcto, nadie lo hace. Romanos 3:20 dice, porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. La ley solo nos demuestra nuestro pecado. ¿Sabe para qué Dios dio la ley? ¿Sabe para qué se escribió? Para que nos diéramos cuenta lo mal que somos, lo mal que somos. Para eso se escribió. Es como un espejo que te trae y te pone delante. ¿Te has puesto delante de un espejo? Todos los domingos antes de venir me paro frente al espejo para ver cómo me veo, me peiné, me veo bien, me combinan los zapatos, qué sé yo, ¿no? Si no lo hace, hágalo. Es para que veas tu condición, es para que te des cuenta qué tan mal estás. Esa es la forma que debemos predicar. Crear en el pecador el dilema espantoso de reconocer que no puede obtener una vida eterna si no entiende estas cosas. Gálatas 3:10 dice, los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición, porque está escrito, uno debe hacer todo lo que dice la ley, y si no obedece siempre la ley estará bajo maldición. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que de los mandamientos, si tú cumples 9 y fallas en uno, fallaste en todos. No, pero ¿cómo? Eso dice. Tienes que cumplir todos, es imposible, así es, porque no se creó para que fuera posible realizarse, sino para darse cuenta de lo mal que estábamos. Entonces, dice el versículo 11, es claro que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley, porque el aprobado por Dios por la fe, ¿cómo dice? Vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trata de mí, de mi capacidad, se trata de lo que Él hace en mí y a través de mí. Hay un infierno y tu pecado te va a enviar ahí, y hay un cielo al cual no puedes calificar por ti mismo, porque estás bajo maldición. Y tú no vas a poder llegar al cielo y a decir, oye, pero yo nunca maté a nadie, yo no robé, yo nunca engañé a mi esposa, o yo nunca hice esto, yo siempre hice esto, yo siempre hice esto. Pero la pregunta expresa que te van a hacer es, ¿amaste a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? ¿Y a tu prójimo como a ti mismo? Si tú dices que no, entonces estás frito. No podemos terminar por la falta de tiempo. Por eso la próxima semana lo concluimos. Estamos aprendiendo cómo evangelizar a la gente y evangelizarla bien. Porque después de casi 8 años, creo que tenemos ya, necesitamos empezar a decirle a la gente que hay ese Cristo que salva, pero de la manera correcta, no vendiendo falsas esperanzas. Espero que Dios nos permita vida y gracia para seguir adelante en su palabra. Incline su rostro y oremos. Dios Padre, queremos esta tarde ya agradecerte por la palabra que nos das, por permitirnos crecer, por permitirnos estar en ella, conocer qué quieres, qué tienes para nosotros. Te pido, Señor, que lo que hemos aprendido lo podamos atesorar en nuestro corazón, lo podamos estar meditando, que no sea solamente un momento en este lugar, en este domingo,
a donde aprendimos algo y en unos días se nos olvidó, sino que quede grabado en nuestro corazón. Para que cuando vayamos, Señor, por la vida lo podamos aplicar, lo podamos entender y lo podamos, Señor, no solamente vivir, sino compartir también. Te doy muchas gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí, por sus cónyuges, sus familias, sus hijos, por todo lo que estás haciendo, lo que vas a hacer en ellos. Gracias por los niños que están aprendiendo tu palabra también. Gracias por lo que has comenzado y por lo que harás. En tus benditas manos estamos, y a ti te damos la gloria y la honra por siempre y para siempre. En Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador.